Enchanté. Turning me on.
Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Gracias por venir a este Webinarios ITLA. Esta es la 10ª edición de los Webinarios ITLA que está compartiendo con ustedes el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Así que de nuevo le damos la más cordial bienvenida a toda esa audiencia que está ahí conectada vía YouTube Live, recordándoles que pueden darle continuidad a este tipo de webinarios que se están desarrollando de este lado, desde el ITLA, en el link que está ahí en YouTube de Live and Bright, para que se inscriban a otros webinars que vamos a tener más adelante. Así que ya ustedes saben, esperamos que sigan manteniéndose en sintonía por esta vía a través del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Y de inmediato comenzamos. Le damos las gracias. Estamos en este webinario, como les decía en principio, nuestra 10ª edición. En esta ocasión le vamos a estar hablando el día de hoy acerca de R versus Python en el análisis de los datos. Estaremos hablando de estos tópicos que son bien interesantes y le van a servir a muchos de ustedes como una novedad, quizá a otros no tanto, que ya han estado trabajando con esto, pero esperamos que sea de su agrado este webinar que tenemos el día de hoy para todos, todas y cada uno de ustedes. Así que sin más, vamos a iniciar con mi presentación que le tenemos el día de hoy, esta noche de hoy, que tenemos mucha lluvia con esto del tema de la tormenta. Así es. Bueno, jóvenes, pues de entrada me presento. ¿Quién soy yo y por qué debería hablarles de este tema? Mi nombre es José Manuel Aquino Cepeda, mejor conocido por mis colegas y amigos simplemente como Aquino. Nací en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Soy informático de profesión con máster en Business Intelligence y Big Data en la EOI, España. Actualmente, fundador de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos y Big Data en República Dominicana. También soy consultor
y docente en el Centro de Excelencia en Ciencia de Datos del ITLA. También imparto docencia en UNAPEC, entre otras instituciones. Y les cuento, jóvenes, les cuento un poquito de historia de qué me ha venido todo esto, de esta información que le vamos a traer el día de hoy. Desde que yo tengo alrededor de 10 años de edad, me gusta la tecnología. Recuerdo que mi primera computadora fue una Celeron MMX de 260 MHz de procesador y 16 MB de RAM. Algo más o menos como esto. Seguro muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en esa época. Yo alcancé a tener desde Windows 3.1 hasta Windows 95. Te estoy hablando de esa época entre 1994 y 1995. Yo tenía como 9 o 10 años de edad. Cuando eso, lo que se usaban eran disquetes de 3,5. Siempre pongo el ejemplo de los iconos pequeños que utilizan Word, PowerPoint y cualquier otro programa de salvar. En esa época usábamos ese tipo de disquetes. Muchos quizás de ustedes lo vieron, otros no. En el caso de los CPU de las máquinas de ese entonces eran de un metal súper pesado, que si tú le pegabas en la cabeza a alguien fácilmente lo matabas de tanto que pensaban esas computadoras. Muchas de las cosas y tecnologías que existen hoy en día se deben gracias a las de ese entonces, en la que yo fui partícipe y tuve la dicha de ir creciendo, mirando y viviendo de primera mano cómo han evolucionado ese tipo de tecnología como tal. Fueron muy buenos tiempos realmente para ese entonces. En esa época, mira cuál era la fiebre de la época, por solo mostrar algunos ejemplos. Entiéndase, usábamos lo que era IRC, chat, ICQ, usábamos Napster para descargar MP3, Winamp, Encarta, el Messenger, el tradicional MSN Messenger, entre otras aplicaciones ya que hace un tiempo atrás ya no se están utilizando, pero eso era lo que estaba en el momento. Les cuento de mí también que yo desde que estuve en cuarto de primaria siempre quise dedicarme a la informática, aunque no te niego, el camino ha sido difícil de recorrer. Una cosa es lo que tú sueñas y deseas y otra es muy distinta cuando te estrellas con la realidad y todo lo que conlleva detrás del iceberg, romper con eso para que sea posible. No es fácil. Yo he tenido que hacer muchos trabajos que para nada me gustaban para poder alcanzar algo del nivel que he conseguido en la vida. Desde que fui digitador, que fue mi primer trabajo, también operador de call center, como pueden ver, pasé a analista, QA developer, como DBA Oracle, también estuve como consultor, bueno, actualmente, y he estado por varios roles, he pasado por diversos roles en el área de la tecnología. Son muchas las cosas que pasar y aguantar, ajena totalmente a la circunstancia en la que te encuentres en ese momento. Al igual que muchos de ustedes, fui estudiante del ITLA en el año 2008-2009 en bases de datos Oracle. También cogí mi pelita y cuando tuve en ese entonces, pero fue una enseñanza, señores, 1A. Pero no vinimos aquí a hablar de mí, vamos a entrar en materia de lo que es el motivo de este webinar en R versus Python, ¿okay? Que es de lo cual venimos a hablar en el análisis de los datos. Las preguntas las vamos a dejar para el final, vayan anotándola por ahí, para que al final entonces la ponen en el recuadro de comentarios de YouTube, vayan anotándolas para que al final entonces tenemos una sección de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ya saben, y recuerden inscribirse en la parte del webinar para que puedan recibir las informaciones del ITLA, o sea, ya para futuros webinars puedan tener esto, ¿de acuerdo? Así que ya saben, para el final estaremos contestando sus preguntas. Y antes que nada, jóvenes, vamos a definir lo que es el rol, el concepto como tal de lo que es científico de datos. O sea, vamos a partir de la base, antes de hablar del lenguaje de programación dedicado a lo que es la ciencia de los datos. Primero vamos a entrar en materia de dónde viene esto y cuál es el rol de un científico de datos. ¿De acuerdo? Miren, según lo que es Wikipedia, la definición de ciencia de datos dice que es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos
procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sea estructurados o no estructurados, lo cual es una continuación de algunos campos de análisis de datos como la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva, para ir teniendo ya una base, ¿verdad?, de lo que es la ciencia de los datos y de dónde surge este tipo de lenguaje y en qué se está utilizando particularmente en estos días. Dicho esto, un científico de datos es normalmente alguien que utiliza modelos matemáticos y estadísticos para obtener más valor de los datos para el negocio. Para sacar el mejor provecho de los datos, la ciencia de datos está obteniendo más atención y se está volviendo más importante en conjuntos de datos más grandes. Entiéndase lo que son los datasets, donde los análisis tradicionales son bastante limitados. Dentro de las habilidades que posee un buen científico de datos, ¿verdad?, que debe poseer como un profesional multidisciplinario en este campo, se requiere que sepa modelos estadísticos y algoritmos, entiéndase que sepa de matemáticas y estadísticas, tener dominio en cuanto al manejo y manipulación de datos se refiere. Cuando decimos una mentalidad hacker, como pueden ver aquí arriba, es en el buen sentido de la palabra, que tenga autoaprendizaje e iniciativa en hacer research, que no muchos lo tienen eso, ¿verdad? Que sepa de los diferentes sistemas de bases de datos y de cómo se almacenan los datos estructurados y semiestructurados, al igual que sepa los lenguajes de programación Python y R que trataremos en breve. Dentro de lo que son los perfiles, los profesionales que se involucran en esto de la ciencia de datos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la gente que trabaja en esto? No necesariamente estos que les voy a listar a continuación, pero sí en su mayoría los perfiles que se interesan y hacen match con esta carrera son los informáticos, matemáticos, científicos, ingenieros, economistas, personas de administración de empresas, abogados, MBAs, PhDs, estadistas, entre otros. No se limita a esto, como ya les decía, ustedes van a encontrar aquí unos perfiles multidisciplinarios, abogados, te vas a encontrar, administradores de empresas, es totalmente una rama muy abierta, muy amplia, lo que son las diferentes profesiones y los distintos tipos de perfiles. Él o la científico de datos estarían trabajando con grandes cantidades de información. Como ustedes saben, los datos son el nuevo petróleo del siglo. En estos está el valor económico en donde se almacenan todos nuestros datos de identidad, cuentas bancarias, información de seguro, historial médico, nuestras redes sociales, archivos en la nube, todo lo que te puedas imaginar que sea datos e información, se trabaja de este lado con lo que es la parte de ciencia de los datos. ¿Ok? Es por eso que saber analizar, manipular, presentar y gestionar todas estas grandes cantidades de datos e información hace que el científico de datos sea uno de los profesionales mejor pagados y más demandados en la actualidad alrededor de todo el mundo. Eso es una realidad. Les invito a buscar la escala salarial y en qué rango del ranking de búsqueda de empleos se encuentra el científico de datos, para que se vayan haciendo una idea. En resumen, el flujo de trabajo en ciencia de datos se basa en compilar datos desde diferentes fuentes y almacenarlos para un acceso eficiente. Explorar y visualizar los datos a través de paneles o dashboards, mejor conocidos. Y el tema más animado en el aprendizaje automático de la ciencia de datos, lo que es el Machine Learning, que es uno de los tópicos que mayor auge está teniendo en estos momentos. R y Python son excelentes herramientas y los dos lenguajes de programación que pueden surgir de inmediato en el análisis y ciencia de los datos, pero a menudo se conciben como rivales. El enfoque debería ser en tener las habilidades, no en las herramientas. De igual forma, hay que conocerlas, las mismas. Veamos, jóvenes, ahora el top 10 de los lenguajes de programación más utilizados en ciencia de datos para este año 2020.
En cuanto a Python, ocupa un lugar especial entre todos los lenguajes de programación. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, de código abierto, es flexible y fácil de aprender y tiene una gran variedad de un conjunto de bibliotecas y herramientas diseñadas para la ciencia de datos. Además, Python tiene una enorme base comunitaria donde los desarrolladores y los científicos de datos pueden hacer sus consultas y responder las consultas de otros. La ciencia de datos ha estado usando Python durante mucho tiempo y se espera que continúe siendo la mejor opción para los científicos y desarrolladores de datos. Encabezando este lenguaje, el primer lugar de la lista en cuanto al lenguaje de programación para científicos de datos se refiere. ¿Ok? Seguido de R es un lenguaje único y tiene algunas características realmente interesantes que no están presentes en otros lenguajes. Estas características son muy importantes para las aplicaciones de ciencia de datos. Al ser un lenguaje vectorial, R puede hacer muchas cosas a la vez al mismo tiempo. Se pueden agregar funciones a un solo vector sin ponerlo en un bucle. A medida que se utiliza el power que tiene R, se está utilizando una variedad de industrias, desde estudios financieros, en análisis estadísticos, hasta genética, biología y medicina, entre otros ámbitos de diferentes áreas de profesiones, ¿verdad? Y áreas, ahora mismo se está usando en una gran gama de tópicos distintos, lo que es este lenguaje estadístico en R. Luego de estos dos serían los principales, ¿verdad? Ya le siguen SQL, C++, Java, JavaScript, MATLAB, Scala, Swift, Julia, entre otros. Solo he mencionado el top 10 de los que se utilizan en Data Science. Nos enfocaremos en esta conferencia principalmente en los dos primeros antes mencionados. Hay un entorno de Data Science llamado Anaconda. Este entorno incluye las bibliotecas de computación científica SciPy de Python, scikit-learn, entre otras. Anaconda es un entorno de código libre con muchas herramientas. De las que explicaremos en este webinar están Jupyter Notebook para trabajar con Python y RStudio. Echemos un vistazo a los diversos aspectos de estos lenguajes de programación, sus pros y sus contras. Desde su lanzamiento en 1991, Python ha sido extremadamente popular y se usa ampliamente en el procesamiento de datos. Algunas de las razones de su gran popularidad son que es un lenguaje orientado a objetos, tiene una gran variedad de extensiones y dispone de mucho apoyo en la comunidad, es fácil de entender, cuenta con paquetes como Pandas, scikit-learn, NumPy también para hacer tareas de Machine Learning. Sin embargo, Python no tiene paquetes especializados para computación estadística, a diferencia de R. El primer lanzamiento de R llegó en 1995 y desde entonces se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas para la ciencia de datos en la industria. R tiene más de 10.000 paquetes disponibles en el repositorio de CRAN para realizar cualquier tipo de tarea estadística. En la parte de visualización de datos tiene muy buenas librerías como ggplot2 y es capaz de realizar análisis independientes. En cuanto al rendimiento, R no es el lenguaje más rápido y puede consumir mucha memoria algunas veces cuando se trata de grandes datasets. Tanto R como Python confían mucho en los data frames mientras procesan los datos. Un data frame es una de las estructuras de datos más convenientes cuando se trata de manejar datos tabulares. Cualquiera que haya usado R inevitablemente ha trabajado con data frames. Hay varias similitudes a nivel de sintaxis entre el data frame de R y el data frame de Pandas en Python. En el ejemplo que les estoy mostrando en pantalla vemos que se asemejan. Estoy usando el famoso dataset de Iris. La ligera diferencia en la sintaxis se debe a que en los índices de Python se coloca al principio
el iterable desde 0 en vez de 1. La mayoría de los usuarios de R se acostumbran a usar ggplot para visualizar datos. ¿Okay? Si haces la transición a Python, no necesitarás aprender una nueva librería de visualización. Y de igual forma, en Python puedes usar ggplot para crear sorprendentes visualizaciones que estás acostumbrado a crear en R. Ambos conjuntos de código producen un diagrama como este, como el que vemos ahí en pantalla. En cuanto al proceso de ingesta de archivos planos como CSV, TSV, entre otros, es muy similar en ambos casos. Cargamos nuestro archivo CSV y presentamos las primeras filas de datos. Como pueden ver, el proceso de ingesta de datos es casi similar. Tanto R como Python hacen uso de una función de lectura. Ambos utilizan el método head para ver los primeros registros de datos. Es algo similar para presentarlos. Muchas veces uno necesita unir data frames que contengan diferentes conjuntos de información. La forma en que se realizan estas uniones en R y Python son muy similares. Veamos el siguiente código que ilustra un join interno en cada uno. Ahí vemos varios data frames y un merge entre los mismos en R. En Python, si se fijan, ambos conjuntos de códigos son similares. Incluso los nombres de las funciones se parecen, tienen cierta similitud. Lo que varía es una que otra forma en cómo uno coloca el código para desplegar esos datos. Para crear modelos predictivos, la API utilizada en ambos casos son para construir modelos lineales y son muy similares, se parecen. Estos códigos son utilizados para crear un modelo de regresión lineal, en donde Python es útil. En el caso que quieras tener las dos vertientes de R y Python, entiendo que cualquiera que sea un usuario principiante a un nivel intermedio en R, puede fácilmente pasar a Python. Puede tener ya una mayor facilidad en cuanto a cuando vaya a colocar el código para leer la data y demás. Dicho esto, hay muchos beneficios adicionales que un usuario de Python puede obtener. Python es un lenguaje orientado a objetos que tiene una sintaxis muy limpia que ayuda a trabajar con datos de texto. Los módulos de Python como Beautiful Soup, Scrappy, etcétera, entre otros, pueden usarse para extraer datos de páginas web con relativa facilidad. Web scrapping es una técnica de raspado para extraer información de un sitio web. Proyectos como OpenCV y Peel ayudan a procesar datos de imágenes con facilidad. Un buen científico de datos debería ser capaz de entender los datos desde diversas fuentes. Una mirada rápida a las competencias de Kaggle recientemente realizadas revelan que en muchas competencias los datos no son más que un montón de imágenes, revelando una fuerte tendencia hacia las nociones cambiantes de datos. Tener la capacidad de trabajar con datos de imágenes pondrá a cualquier analista en la cima de la escala de habilidades en la industria actual. Python se está convirtiendo en un lenguaje de facto cuando se trata de trabajar con Spark, con su PySpark. Se puede lograr mucho usando PySpark. Otra buena noticia es que si has utilizado Pandas, no tendrías dificultades al usar la sintaxis de PySpark. En general, Python es un gran lenguaje de programación con muchas librerías dedicadas a la ciencia de datos. Python es el lenguaje de referencia para muchos flujos de trabajo con procesos ETL y Machine Learning. Muchos de los cursos de programación que vas a ver para introducción comienzan a enseñar con Python o con R hoy en día. Para algunas organizaciones, Python es más fácil de implementar
de integrar y escalar que R, porque las herramientas de Python ya existen dentro de la organización, en algunos casos. Esto es en cuanto a Python. Ahora veamos un overview de R. En cuanto a R se refiere, veamos sus bondades. R es un lenguaje de programación y un entorno de software libre para computación estadística y generación de gráficos. R se ha convertido en el depósito de conocimiento estadístico más grande del mundo, con implementaciones de referencia para miles de algoritmos que han sido examinados por expertos. La documentación de muchos paquetes dentro de R incluye enlaces a la literatura primaria sobre el tema. Esa es una de las particularidades que tiene este software, muy interesante, es fácil de aprender, para nada hay que tenerle miedo, de manera que toda la documentación es como hacer un man en Linux de cualquier tipo de comando que uno vaya a utilizar en el mismo. R lo tiene disponible ahí y tiene la forma como uno escribirlo también, al igual que los demás lenguajes que tienen su parte de ayuda. R tiene una barrera de entrada muy baja para realizar análisis exploratorios y convertir ese trabajo en un excelente informe en un tablero, dashboard o API. R con RStudio a menudo se considera el mejor lugar para hacer análisis de datos exploratorios. R tiene una gran comunidad también de científicos de datos, como grupos de apoyo de diversos orígenes. La mayoría de las interfaces para las nuevas herramientas de aprendizaje automático se escriben primero y se admiten en Python, mientras que muchos métodos nuevos en estadística se escriben primero en R. En el caso de las empresas que crean equipos de ciencia de datos, a menudo enfatizan la importancia de contar con un equipo diverso y multidisciplinario que brinde una variedad de puntos de vista y habilidades complementarias a la mesa, para que sea más probable encontrar eficientemente la mejor solución para un problema dado. En este sentido, los usuarios de R tienden a provenir de una gama mucho más diversa de experiencia en el dominio de ecología, economía, psicología, bioinformática, análisis de datos, entre otras áreas profesionales. Un sinnúmero de áreas, como le mencionaba, de diferentes tipos de perfiles que se involucran en este tipo de herramientas como tal. ¿Okay? Recuerden que si desean practicar, pueden descargar el entorno Anaconda. Este viene integrado con Python, en donde tendrán Jupyter Notebook y RStudio. Yo voy a pasar ahora, voy a cambiar de pantalla para mostrarles otras funcionalidades también que tenemos disponible en cuanto a este tipo de IDEs, ¿verdad? Podemos llamar un IDE de trabajo. Entonces le voy a mostrar ahora a continuación estas tecnologías que son totalmente novedosas. Bien, vamos a pasar un momentito. Bien, miren, así a modo rápido, ¿no? Hacerle un overview de Jupyter Notebook. Con Jupyter Notebook básicamente nosotros instalamos una aplicación de tipo web. Es una aplicación de tipo web open source, que de código libre, en la cual tú puedes crear documentos, hojas de texto, un notebook, lo que le llaman un Jupyter Notebook, en el cual tú puedes trabajar con estos lenguajes que hemos mencionado, con Python, con R. Tú puedes trabajar con la parte de R Markdown también, la parte de modelado estadístico, visualización de datos, machine learning, entre otros. O sea, te permite a través de fácilmente desde una web, un sitio web que tú instalas en tu máquina local, tú puedes ejecutar este tipo de códigos, ¿no? Y probarlo ahí mismo y te pasa el resultado. Tú puedes combinar lo que es Python con R. Tú puedes, como es algo similar en algunos casos, algunos comandos, algunos códigos, tú puedes hacer R Markdown, como te explicaba, tanto desde el IDE de Python como de R. Puede construir modelos estadísticos, hacer cálculos matemáticos, importar grandes datasets de datos, y ahí tú puedes, a través de las fórmulas que uno le aplica, haciendo conversiones, se pueden generar este tipo de gráficos.
como pueden ver aquí en esta pantalla debajo, hay diferentes librerías en la cual tú cargas en estos programas para generar estos reportes que aunque se vea que te pueda asustar, no para nada, no es complicado. Lo que hay que estudiar qué significa cada código, cada librería, para qué se utiliza, y si tú insertas un archivo de datos, un CSV, un Excel o cualquier archivo tradicional, que tú lo puedas cargar y de ahí hacerle una transformación y presentarlo en una manera más fácil para la alta gerencia, por ejemplo, que son las personas que trabajan mayormente con los reportes para visualización de los datos. Y básicamente, si deseas comenzar en esta área de ciencia de datos, es bueno, es importante que considere estudiar este tipo de lenguaje. Aquí vemos un poquito cómo se ve el Jupyter Notebook. Tú le das entrada a tus datos en tu hoja, tú lo puedes ejecutar ahí mismo, correrlo, te da el resultado a través del output y demás. Parte del código que se ve también, aquí le estoy mostrando algunos de las funciones, ¿verdad? De las variables que uno utiliza en estos lenguajes de Python y R. Hay algunos que son similares, hay otros que varían un poco. Ya ahí habría que estudiarlo como tal. Es bueno, muy importante que no le temas a las matemáticas, o sea, que sí te pueda llevar bien con las matemáticas, un poco de estadística básica, ¿por qué no? Para utilizar este tipo de programas. No importa el área, si no eres de tecnología, no necesariamente, más te ayuda a que tenga un buen concepto amplio de lo que es la matemática básica, por lo menos, ¿verdad? Que nos dieron alguna vez en el bachillerato y estadística. Aquí vemos otras librerías, NumPy. Ok, estoy por aquí ya. Unas disculpas, jóvenes, recuerden que estamos en vivo y ahí se me fue la luz, lamentablemente. Pero ya, todo bien, me pueden escuchar, ya estamos por aquí de nuevo. Bien, les estuve diciendo, mis estimados jóvenes, mi audiencia de aquí de YouTube, gracias por seguir con nosotros. Ahí les estaba mostrando lo que son las librerías de NumPy, SciPy, ¿verdad? Que se utilizan en Python, por mencionarle algunas. Está Pandas para crear data frames, series, entre otras, que no me alcanzaría el tiempo para explicarle todo. Ya para eso yo le voy a informar al final cómo pueden ustedes tomar este tipo de conocimiento, ¿de acuerdo? En R también, fíjense que en R podemos crear vectores, podemos crear funciones, entre una serie de objetos, podemos trabajar con distintos objetos para darle forma a la data que ustedes insertan ahí, matrices también, listas, utilizar funciones, hacer operaciones matemáticas, suma, multiplicación, elaborar variables partiendo de objetos. Es sumamente amplio, o sea, muy poderoso lo que se puede hacer con estos software para trabajar en ciencia de los datos. Siempre digo, la materia prima acá son los datos, la información, los grandes datasets de datos con los cuales nosotros nos apoyamos en este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Para trabajar con esto. Esta es una de varias herramientas que hay, que le estoy mencionando, porque hay muchísimas para este tipo de proceso. Aquel o aquella persona, científico o científica de datos que quiera dedicarse a esto. En RStudio le voy a mostrar Shiny. Shiny es una de mis librerías favoritas en R. Le voy a mostrar ahora qué se puede hacer con eso, para que no se vea tampoco tan aburrido de que, ¿qué te digo? De que uno solamente va a trabajar con lo que es la parte de programación como tal. No exactamente. O sea, también, fíjate, te voy a mostrar un ejemplo de Shiny, que es una librería de RStudio. En el caso del tema de la pandemia actual, del COVID-19, ellos tienen varios dashboards que utilizan los datos, o sea, datos en tiempo real, para ver, por ejemplo, un tracker para lo que son los casos de la pandemia a nivel internacional, a nivel mundial. Esto es utilizado a través de esa librería Shiny de RStudio
con los datos que se están generando ahora mismo a nivel mundial. Aquí vemos en pantalla un mapa en donde vemos la cantidad de casos generados cada 24 horas del COVID-19. Si voy rápidamente acá a nuestro país, a República Dominicana, en el mapa, vamos a ubicar ahí con esta librería, ¿verdad? Lo que hace que elabora este tipo de mapa, y ahí podemos ver la data, o sea, a partir de la data, más el reporte, una API y una serie de métodos que se utilizan con el software, se puede generar este tipo de reporte. Ahí te da los casos diarios que han habido de coronavirus, de muerte, de coronavirus, de los casos recuperados, etcétera. Por mostrarle un ejemplo rápido así de el power que tiene esto de la ciencia de los datos. Por mencionarle uno, hay muchísimos otros templates que se hacen con este tipo de librería de Shiny para generar estos gráficos, plots, también diagramas, en una serie de diversos gráficos que te pueden servir para tu trabajo, en diferentes formas, diversas maneras de uno presentar lo que es la visualización de los datos. ¿Ok? Entonces, de manera que es muy útil hoy en día lo que es la parte de la ciencia de los datos como tal. Es necesario, si ustedes se dan cuenta, diariamente lo que sale son los reportes de todo lo que se ha estado dando en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia. Y así es, o sea, sería una gran oportunidad considerarlo. Cualquier tipo de carrera que tú tengas, no importa, tú puedes ser hasta doctor, ingeniero, ingeniera, eso no importa. O sea, lo importante es que nos pongamos acorde a los tiempos, ¿verdad? Eso va a generar ciertas competencias en tu background profesional, nada más que trabajar con los datos, que es el nuevo petróleo, el nuevo oro del siglo, es los datos, la información. ¿De acuerdo? Bueno, en conclusión, tanto R como Python son lenguajes bastante robustos y cualquiera de ellos son suficientes para llevar a cabo la tarea de análisis de datos. Sin embargo, definitivamente hay algunos puntos altos y bajos para ambos. Y si pudiéramos utilizar fortalezas de los dos, de ambos, podríamos terminar haciendo un trabajo mucho mejor. Si pudiéramos aprender ambas herramientas, software, no solo eso, sino las metodologías detrás, las técnicas, ¿verdad?, de análisis predictivo, prescriptivo, descriptivo, machine learning y así. Bien, de todas formas, tener conocimiento de ambos nos hará más flexibles, aumentando así nuestras posibilidades de poder trabajar en múltiples entornos. Aprender a usar Python puede generar grandes dividendos económicos, porque no hay muchos científicos de datos a nivel mundial. Ya le dije, le invité a que buscaran el ranking en internet, y ahora mismo actualmente es una de las carreras mejor remuneradas por la misma escasez que hay en este tipo de especialistas. Si eres un novato o una novata que ya conoce de R, entonces elegir Python no será difícil en lo absoluto. La transición es más flexible, más fácil. Si tienes algo de experiencia en la industria y actualmente estás atrapado con el mismo tipo de proyecto desde hace un par de años, que tú quieres pasar a una parte más interesante, entonces, bueno, aprender Python te dará una oportunidad de trabajar en nuevos y emocionantes proyectos como minería de datos, análisis de imágenes y Big Data. Básicamente es una gran oportunidad, te va a dar una ventaja competitiva definitivamente en el mercado. Así es. Para los que tienen la curiosidad, tenemos disponible aquí en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, en el Centro de Excelencia en Ciencia de los Datos, en el cual un servidor es docente. Estamos impartiendo el diplomado en Ciencia de los Datos, todo 100% virtual, no tienen que moverse por el tema de la situación. Está el de diplomado en Ciencia de Datos, que es súper completo, o sea que estamos impartiendo este tipo de conocimiento ya de manera más detallada, desde cero, básico, o sea, fundamentos para encaminarles a ustedes a que puedan tener una carrera como científico de datos, que sí también tenemos la carrera. Está también el diplomado en R para análisis y minería de los datos, que también está disponible en caso que quieran comenzar por R.
y está disponible también lo que es la parte de fundamentos de programación con Python también, y econometría aplicada en R, que es ya una parte un poquito más avanzada, es como un complemento de R que se está utilizando. Así que de manera que solamente tienen que acercarse, escribirnos ahí al Centro de Excelencia en Ciencia de los Datos, pónganse en contacto con el área académica, aprovechen ahora que hay una serie de especiales que a veces se presentan, y eso le puede facilitar muchísimo la vida a ustedes. Y este tiempo, sobre todo de pandemia, es bueno estar capacitándose, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no hacerlo con este tipo de tecnologías que son totalmente novedosas? También invitarles a nuestra comunidad de Big Data DO y Ciencia de Datos. Nosotros tenemos una comunidad en la cual intercambiamos impresiones y compartimos estos temas en los ámbitos de la ciencia de los datos. Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales, o por supuesto, al igual que el ITLRD, ¿verdad? También que aprovechen y síganos ahí a nosotros en la comunidad Big Data DO. Big Data DO en las diversas redes sociales. Tenemos un grupo en Telegram, es una comunidad de apoyo, de asistencia. Si tú tienes alguna duda o algún comentario, quieres iniciarte en esta área o ya pertenece, pues sí tenemos una comunidad, tanto Big Data DO como Data Science DR también, en Telegram, ¿de acuerdo? Me pueden seguir en las redes sociales como José Aquino Cepeda o José M. Aquino. Un servidor estuvo con ustedes. Muchas gracias por su atención. Pasaré ahora a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a tomar algunas preguntitas, alguna inquietud que tenga, alguna duda que tú quieras compartir con nosotros, algún comentario. Estamos para servirles de este lado y le agradezco mucho su atención y el tiempo que tomaron el día de hoy en este webinario. Sin más, voy a pasar al chat de YouTube. Vamos a ver qué les gustaría saber, si tienen alguna inquietud en estos temas de ciencia de los datos, si te motiva, si te interesaría. Vamos rápidamente. Estoy pendiente al chat para que me vayan colocando sus preguntas, ¿de acuerdo? Así que ánimos y vamos a ver qué tal. Vamos a dedicar unos minutitos para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Adelante. Recuerden, en el link de acá del ITLA tienen, valga la redundancia, hay un enlace disponible de Eventbrite en el cual pueden seguir siguiéndonos con los webinarios ITLA en otros tópicos, ¿verdad? Que van a estar presentando otros expertos. A ver, y bueno, están invitados. Y recuerden darle feedback también. Muchas gracias. Bien, ¿qué tal las librerías de R para Transfer Learning? Mira, Joseph Berroa me pregunta. Joseph, sí, hay muchas librerías en R. Hay una variedad, infinidades de librerías, más de 10.000 librerías disponibles en CRAN que tú puedes aprovechar para cargar los datos, y aparte de eso, tú puedes jugar con eso. Se puede jugar con eso, puedes transferir datos, tú puedes hacer conexiones a diferentes tipos de bases de datos incluso. Hay conexiones que se pueden establecer en los diferentes gestores de base de datos, traer datos de ahí, y te permite infinidad de y numerosas soluciones para trabajar con la data, con la información. Ya ahí en ese caso, en RStudio, tú puedes colocar la librería particular que tú tengas la necesidad y ahí te despliega un listado, o en el mismo repositorio de CRAN. Hay muchísimas librerías, de verdad, para diferentes necesidades que tengamos. Así que sería solo consultarlo en las librerías que tiene RStudio. Pero lo que tú te puedas imaginar, eso está disponible ahí. Voy a seguir respondiendo a las preguntas. A ver, con Python, Gledington Ortiz. Con Python y Machine Learning es que se trabaja el reconocimiento facial con las fotos y videos. Puede servir, sí, hay librería que sí, que tú puedas trabajar con la parte de Machine Learning para análisis predictivo, extracción de data, generar imágenes, información. Son parte de las herramientas que se utilizan, porque también está el lenguaje natural de aprendizaje. O sea, hay muchísimas herramientas, pero contestando a tu pregunta, sí conoces
la librería, ¿verdad? Y cuál es el propósito, se puede jugar con eso. Hay páginas web, te invito a que consultes en internet también, unas páginas que hay que tú puedes, te hace reconocimiento facial, la parte de Machine Learning, inteligencia artificial, por supuesto se trabaja con esto aquí. Tú puedes enseñarle a la máquina cómo traducir al lenguaje humano y hacer una serie de, o sea, replicar ese tipo de necesidad que haya. Vamos a ver. Me pregunta Leonardo Paulino, hay que hacer un máster en la matemática para ser científico de datos? Mira, no necesariamente. O sea, por lo menos, vamos a ver, operaciones básicas que nos enseñan en la escuela, matemáticas, sumar, restar, dividir, multiplicar, raíz cuadrada, algoritmos, ese tipo ya de conocimiento, ¿verdad? Es bueno desarrollarlo, es importante, por eso dije no tenerle miedo a las matemáticas, simplemente que te guste, ¿verdad? La parte de las ciencias, que tú puedas seguirte desarrollando, por lo menos con el fundamento básico de matemática y estadística, con eso es un buen punto de partida. Ya lo demás tú lo vas experimentando, uno puede hacer su investigación, uno no lo sabe todo en la vida, pero uno va sobre la marcha, ¿verdad? Captando ahí. Lo que debe de gustarle y no abrumarte de que si tú vas a poner funciones, variables, tener tu mente abierta a eso. Eso es lo que yo te puedo decir, se puede saber. ¿Cuál de los cursos Rocián Hogan? Hola Rocián, me pregunta, ¿recomendaría primero el de Python o el de minería R? Un saludo Rocián. Mira, tú puedes comenzar con R Studio o R, porque, o sea, comienza con una base de R no es complicado, ahí te vamos, aquí en el ITA te vamos a enseñar todo lo que tú necesitas saber, los fundamentos desde cero de R. Y ya si te sientes más cómoda después, que tú te sientas en confianza, entonces pasas a hacer el de Python. Todo depende de la inclinación, los gustos. Unas son complementarias de otras. En el ámbito de la ciencia de los datos es importante, o sea, es necesario que uno pueda conocer de diversas herramientas, como mencionaba, que debe ser un profesional multidisciplinario, que maneje diferentes técnicas, diferentes herramientas. Hay que tener su mente abierta a aprender, pero puede comenzar con R, te lo recomiendo. No tengo conocimiento de programación, dice yo, Jordani Ortiz, ¿puedo tomar ese curso? Sí, lo puedes tomar, Jordani. De hecho, tenemos varios de nuestros estudiantes, no son de ingeniería en sistemas, no son informáticos, como dije, es un ámbito ya multidisciplinario que tú puedes, ampliar tus horizontes, tus conocimientos, y de manera que no tienes que tener conocimiento, tú puedes comenzar de cero, from scratch, ¿verdad? En R, y te vamos a encaminar bastante bien para que tú de ahí en adelante tú puedas seguir aprendiendo otras herramientas y otros lenguajes. O sea que no necesariamente, tú puedes partir de cero y no importa tu área, tu carrera, si eres técnico, si eres profesional, si no eres profesional, eso no importa. Aquí lo que importa es la disposición, por lo menos que manejes la informática básica y tú puedas seguirte desarrollando. Con eso te ayudamos, te empujamos. Diana, ¿qué hay que hacer para hacer ese diplomado? Dariana, nada, simplemente inscríbete, investiga ahí con nosotros en el Centro de Excelencia en Ciencia de Datos para que observe los requisitos. No son muchos, más que tú puedes, por lo menos, ¿verdad? Bachiller. Ya hay Raquel Miranda, que es la coordinadora, ella puede darte mi información al respecto, pero eso no es mucho lo que te vamos a pedir, es tu disposición, ¿verdad? Que tú desees aprender, básicamente. A ver, Elwin Peña, saludo colega, saludo por allá Elwin. ¿Qué opinas sobre qué tan avanzadas están las empresas en nuestro país para trabajar con el manejo de los datos y contratar recursos especializados en esta área? Excelente pregunta, Elwin. Mira, en cuanto al desarrollo de las empresas, la empleomanía, ¿verdad? Y el mismo desarrollo en las áreas de ciencia de los datos, de Big Data, Machine Learning, está muy escaso. O sea, según lo que yo he podido notar, he investigado y he podido ver, pocas empresas están desarrollando este tipo de estrategia, ¿verdad? De explotar lo que es el mundo de la ciencia de los datos como tal, en las técnicas de análisis predictivo, prescriptivo. ¿En qué se puede usar eso? Este mensaje para las empresas. Bueno, pueden identificar patrones de los consumidores, de los clientes. Siempre lo pongo el ejemplo de qué producto es mayor vendido, qué servicio. Puede hacer cálculo en dónde está vendiendo más, en qué sucursal. Está así el Business Intelligence, eso existe por supuesto, el Data Warehouse y demás, pero por lo menos pasar al siguiente nivel, que es lo que es ciencia de los datos y
utilizar este tipo de herramientas de conocimiento para alcanzar el siguiente nivel está muy débil todavía, por lo menos aquí en República Dominicana, porque como pudimos observar en Europa está súper avanzado, lo están explotando bastante, hay varias empresas que han implementado estos modelos y le ha funcionado bastante bien, ha incrementado incluso sus ingresos, ¿verdad? Sus beneficios. Pero en cuanto a acá, pues te puedo decir, no voy a mencionar nombres, pero te puedo decir que varios bancos importantes, varios bancos de renombre, sí están incursionando en esto. Las telco, también la empresa de telecomunicaciones, están trabajando con esto. Pero si hablamos de pequeñas empresas, medianas empresas, no están muy todavía, o sea, hay que cerrar esa brecha. Y de eso se trata nuestra comunidad Big Data dominicana, nuestra sociedad, en llevar a través de una serie de acciones, de conocimiento, de actividades que hemos hecho, eventos, crear conciencia, concienciar a los empresarios para que abran más oportunidades en este campo, que es muy importante. Claro que sí. Vamos a ver, seguimos con la pregunta, ¿tenemos tiempo todavía? Sí. Luis pregunta que si podríamos decir que R funciona mejor para análisis de datos cuantitativos y Python para datos cualitativos. Tú lo puedes utilizar a ambos, para ambas cosas. O sea, eso va a depender también de la necesidad, el requerimiento que haya. Y igual, o sea, tiene su variedad, su diversidad de librería. Eso habría que ver más específicamente, más detalle, de qué proyecto uno quiere desarrollar. Pero al final del día, R es más para lo que es análisis estadístico de los datos y Python más para desarrollo de machine learning, tú ves, de crear modelos predictivos, pero van de la mano, o sea, al final del día los dos pueden funcionarte. Lo que hay que definir correctamente bien qué es lo que se busca. Ambos te pueden funcionar. Como uno tiene mayor fortaleza que otro, como hablamos anteriormente. Ok, a ver. Francisco dice, o sea, no puedo estudiar ese lenguaje sin antes estudiar introducción a la programación y la lógica de programación. Tú puedes estudiar introducción a la programación, porque eso te va a dar un mayor, ¿cómo te digo? Una visión más amplia cuando tú vayas a enfrentarte a eso, pero al final del día son lenguajes de programación diferentes. Y R está hecho para profesionales multidisciplinarios, o sea, no necesariamente como funcione otro lenguaje, la lógica va a ser igual allí, porque esto es más creado para trabajar con datos, con análisis de datos. Así que de manera que si uno va a comenzar de cero, no hay ningún inconveniente en empezar de cero con este lenguaje, igual con Python. Ahí los muchachos hablan de que para procesamiento de Python OpenCV, que lo mencioné, TensorFlow también, muy bien, muchas gracias, Lowell, TensorFlow, en la parte de Machine Learning, hay unos programas para lenguaje de procesamiento natural, el NLP, hay muchísimas cosas porque todo un mundo, Big Data y ciencia de datos, solamente hemos mencionado aquí dos de varias herramientas que hay, que nos pasaríamos muchísimo tiempo hablando de eso, pero sí, hay muchas herramientas para eso. ¿Cómo te puede iniciar, dice Manuel, en el área de ciencia de datos, teniendo un grado de ingeniería? La primera parte es capacitarte, ¿verdad? Prepararte, o sea, incursionar en este tipo de conocimiento para que tú puedas seguirte desarrollando en el área. Ya tú creas tu background, por lo menos la base, y ya después de ahí es más fácil el camino. Sería prepararte, ¿no? Comenzar con estos estudios. Y aquí lo estamos impartiendo en el ITRA, eso es cuestión de, acérquense al próximo grupo, inscríbanse. Daniel de Olio estudia economía, esta área es más popular que R que Python, se usa Python en econometría, sí, tenemos econometría aplicada, Daniel, la parte de economía es muy bien visto, muy buena habilidad, si sabe manejar R, te va a dar una mayor visión y te va a permitir seguirte desarrollando más amplio, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos cerrando, ya casi estamos concluyendo. Bueno, mencionarle que, como bien menciona Bismarck, un saludo a Bismarck Montero, el mundo de la ciencia de datos, el data science, está tomando muchísimo auge a nivel mundial. Esto es en serio, esto es una realidad, es un hecho, es el presente ya. Tenemos la parte de infraestructura también, de Hadoop, por ejemplo, de almacenamiento, SAS,
hay muchísima tela por donde cortar. Hay un landscape por ahí disponible de todas las tecnologías, herramientas que están utilizando lo que es Big Data y Machine Learning. Y es bastante amplio el desarrollo que ha tenido, el auge que ha tenido esta tecnología, esta ciencia, porque es una ciencia que involucra diversas metodologías y conocimiento multidisciplinario. No se espera aquí que uno sea un todólogo, por supuesto, pero por lo menos cerrar la brecha del simple informático, que mayormente que incursiona en estos software, abrirlo a un público más abierto, más multidisciplinario, y que pueda aprender diversos software, metodologías, técnicas, ¿verdad? La parte de negocio, de business también es muy importante aquí. Tú tienes que manejarte bien con la parte de negocio porque uno va a hacer presentaciones con dashboards, informes, y hay que tener una amplia variedad, ¿verdad? Estar abierto al conocimiento, definitivamente, así es. Entonces, nada, pues estamos cerrando ya, agradeciéndole muchísimo a ustedes por la oportunidad, gracias por el tiempo, ¿verdad? Esperando que se sigan cuidando en su casa, reiterándole que está disponible la parte de ciencia de datos acá en el ITLA. Cualquier información se pueden acercar a nosotros. Recuerden el link para que sigan los demás webinars que vamos a tener. Recuerden también calificar qué le pareció. Y nada, pues nos reiteramos sus órdenes. De este lado, José Aquino, docente en el Instituto Tecnológico de las Américas, fundador y coordinador de la comunidad Big Data Dominicana. Nos pueden seguir, síganos en Telegram, ahí estaremos en comunicación. Nada, pues para mí ha sido un grato placer estar con ustedes esta noche. Gracias al ITLA y al Centro de Ciencia de los Datos, deseándole una feliz noche. Muchísimas gracias por su tiempo y que